En este episodio me acompaña Pablo Puente, uno de los fundadores de ERDC, una oficina de arquitectura con una visión socialmente responsable que se dedica a la vivienda colectiva. Junto a su socia Fernanda Schettini, Pablo ha trabajado en proyectos innovadores para abordar la necesidad de vivienda asequible, y su enfoque en la comunidad y sostenibilidad es una parte integral de su trabajo. Si estás interesado en aprender más sobre la arquitectura con propósito social, no te pierdas esta conversación con Pablo. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Chévere, empezamos, loco. Bienvenido, Pablo. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias también por tu tiempo y por aceptarnos la invitación, loco. Te cuento cómo funciona. Nos gusta empezar siempre con una presentación tuya. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas, Pablo? Me presento, ¿qué será? Soy... Qué huevo que es la gente que se presenta primero como arquitecto. Ay, sí. Chuta, qué hueva. Pero... Como dirán, el ingeniero. El ingeniero, el arquitecto es medio pesado. ¿Sabes que en el Instagram, que es un poco donde subo las cosas que pinto, subo montaña, estoy como manchador? Sí, y muchas veces prefiero ese adjetivo de manchador antes que el de arquitecto, así de primerazo, porque como que me representa mejor en mi personalidad o en mi día a día, porque la oficina es algo que comparto con Fer, tenemos de ERDC, entonces es algo que lo veo más como una conformación de equipo. Si es que me preguntas, yo personalmente sí, mi oficio es la arquitectura, pero soy manchador, soy montañero, me gusta andar, me gusta leer, escuchar música. Así se empieza. Yo creo que es mejor, ¿no? O sea, separar un poco lo de la arquitectura, porque a veces es como que nos metemos tanto, creo que en el papel de arquitectos, que nos olvidamos de otras cosas. Sí, es complejísimo. Y al final todo es parte de lo mismo, ¿no? Al final, si te pones a desmenuzar y a ver las cosas unas capitas más abajo, todo a la final es parte de lo mismo. A la final, la arquitectura tiene mucho que ver con el cuidado que le meto o le metemos como oficina a esa parte social, como le entendemos a la arquitectura desde esa parte social, como un medio también constructivo, de experimentación. Pero las manchas también es un asunto de cuidado, de acercarme a ciertos entornos que no me acercaría si estuviera solo en la arquitectura. Por ejemplo, me encanta pintar personas, rostros, cuerpos, o me encanta pintar mis montes, glaciares, los caminos que ando por ahí, pajonales, almohadillas, arenales. Entonces como que es un acercamiento al territorio igual, al territorio natural que está aparentemente tan alejado de la urbe, pero que funciona en catarsis con la urbe, porque si no nos volveríamos locos. Sí. Y con las manchas también me acerco a las gentes, a esos rostros, a esos cuerpos, que también son territorio a la final. Sí. Entonces dialogo mucho conmigo mismo a través de mis manchas, pero también con ese entorno. Y la arquitectura también es eso, pero son diferentes universos o diferentes escalas que conforman un solo todo, pero o que se alimentan, se nutren, exacto. Entonces, por eso esa denominación de manchadores es bonita, porque tal vez llega a lo mismo, pero desde una perspectiva menos chinchosa. Exacto, más humana, más primero persona y luego arquitectura. Sí. Y la arquitectura es un medio a la final, ¿no? A nosotros, para nosotros, cuando hablo de arquitectura es imposible armar en singular, hablar en singular, sino en plural, por Fer. Sí. Pensamos que es un medio social para llegar a muchas cosas que son más trascendentales que la arquitectura misma, ¿no? Sí. Oye, y después de toda esta presentación, me gustaría mucho saber cómo es que llegas a la arquitectura, cómo te enamoras de la arquitectura. Tal vez por las mismas manchas, tal vez por la misma
el mismo cariño, el mismo amor al dibujo que tengo desde que tengo uso de razón. Literal, desde que tengo uso de razón. ¿Dibujabas desde siempre? Sí, desde chamito. Y por ahí como que ya se iba perfilando algo. Ya. Y mi padre es ingeniero civil. Y tengo 2 madres, una madre es arquitecta. Y por ahí creo que también ya esa perfilada se iba como que acotando un poco. Cerca, entonces. Sí, estuvo cerca. Me acuerdo que mi padre me hacía trabajar las vacaciones del colegio de oficial. Cool. Qué buena experiencia. Sí, es chévere. ¿Y te gustaba a ti o eras de los que lo negaban? No, sí, o sea, no es que estás feliz al 100%. Sí, ¿no? Sí. En retrospectiva creo que nos gusta, pero ese rato es como que... Ese rato de adolescente que estás preocupado de otras cosas, pero ahora, como vos dices, veo para atrás un poco y digo que qué alegría poder haber podido ponerme botas y coger a amarrar hierro o cualquier cosa. Entonces, claro, entre esa cuestión de la dibujada y de que podía de alguna manera percibir esa realidad a través de mi ojo y mis manos, y ese contexto constructivo, me fui a la arquitectura. Era la salida lógica, creo, ¿no? Sí, era como... Nadie me obligó. Nadie me obligó. Por ahí en alguna ocasión me llamó la atención la gastronomía o la filosofía, pero... Que hasta cierto punto creo que se le parecen también, ¿no? Un poco, creería. Yo no creo que la arquitectura sea un arte, la gastronomía tal vez sí, pero por ahí esa situación de crear es interesante. Espérate, déjame ponerle en silencio nomás a esto. Dame un segundo nada más. Le ponemos en silencio esta vuelta, que de eso se me pasó. Dale, Mate. Y el Mate es el que toma las fotos para las historias. Y todo. Bien. Entonces, sí, me decanté por arquitectura. Chévere, ¿dónde estudias la Católica. ¿Qué tal la experiencia de la Canta? Creo que entré en una buena época de la Canta. Entré en el 2005 a estudiar arquitectura en la Católica. ¿Y qué tal? Decían que era la mejor facultad en esa época. Sí, o sea, yo siento que es una facultad fuerte, o sea, siempre ha sido. Sí, decían que era la mejor. No sé, realmente yo no tenía idea, decían. Y fue como que la única opción que tenía y fui para allá. ¿Por tu papá? ¿Tradición, algo así? No, mi padre es de la Central. Ya. Es de la Central. Pero siempre, bueno, al menos en esa época se decía que la Central ya no era lo que era antes. Así como dicen ahora de la Católica, se decía de la Central. Pero no sé qué tan cierto sea ni lo uno ni lo otro, ¿no? La cosa es que tenía la Católica. Y bien. Sí. Profesores interesantes, chéveres. ¿Qué aprendiste de la época? O sea, ¿qué te acuerdas cómo fue esa experiencia en la facultad? Chuta, la experiencia de la facultad. Difícil sin tener con qué comparar, ¿no? Sí. Pero no, creo... Para todo esto no has dado clases, tú no te has metido a dar clases nunca. No he dado clases. A veces nos invitan a ser parte de algún taller o alguna exposición charla, o alguna charla, pero clases como tal no hemos dado. Pero creo que tuve profesores muy chéveres que abrieron perspectivas nuevas. Me acuerdo de Eugene Manja han hablado también en cuarto semestre, porque a partir de tercero en mi época empezaba a hacer arquitectura, porque primero y segundo compartías clases con los de diseño. Que eso me parece bien, a mí, desde mi punto de vista me parece chévere. A mí por 2 cosas me parece chévere eso. Y justo ayer hablaba con quién hablábamos, con el David Barragán hablábamos sobre esto, y el Esteban también, de que era chévere porque primero conoces gente, o sea, que va a tener después otros intereses, porque a veces después de que salimos de la facultad hablamos de arquitectura, tenemos amigos de arquitectos y nos cerramos de ese círculo. Eso por una parte. Y la otra es que siento que se pueden compartir o hay paralelismos entre ciertas ramas del diseño, el industrial, la arquitectura y el gráfico. Hay paralelismos, ¿no? Hay cosas muy diferentes, pero yo creo que se podrían ahí debatir ideas y todo. O sea, por supuesto. ¿Cómo era esa facultad mezclada? Interesante porque me acuerdo que yo en un punto, yo creo que primer semestre o segundo, o sea, terminas haciendo hasta platos. O sea, te enseñan a hacer los platos o terminas haciendo un logo, un estudio de marca. Me acuerdo clarito que había un ejercicio, creo que era no me acuerdo cómo se llamaba esta profe, Claudia. Creo que era Claudia algo, una chévere profe.
que te hacía escribir sílabas en papelitos. Sílabas. Todas 20 sílabas, las que se te ocurren. Y les tirabas en la mesa, en el pupitre, en el escritorio, y de ahí sacabas 3 y esa era tu marca. Y de ahí y salían cosas relativamente interesantes y trabajabas a partir de esa... Es como una versión 2.0 del Cadáver Exquisito, ¿no? Exacto, más o menos, una versión gráfica del Cadáver Exquisito. Y yo creo que esos acercamientos sí te dan mucho, te abren la perspectiva. Hoy por hoy, tal vez graduado no sientes eso, en ese momento no sientes eso, pero hoy por hoy sí entiendes la multidisciplinaridad del asunto, ¿no? Sí. Pero antes lo estás pasando empíricamente nada más. Claro. Y como tú dices, es chévere conocer a gente que ahora está en el diseño gráfico o el diseño industrial y que son muy buenos panas. Exacto. Y que sí hemos tenido la oportunidad de colaborar y hacer algo más interesante, ¿no? Claro. ¿Algún profe que recuerdes que te haya enseñado algo que te ha servido para siempre? En la arquitectura o esos primeros semestres también. Chuta. A ver, tuve buenos profes. Pero en tercero, como fue la presentación de la arquitectura en grueso con la Patti Castro de la facultad y fue interesante, pero de ahí en cuarto semestre tenía la fama de ser un semestre en el que te volabas un poco. Y esa volada con el Eugene Manja fue bien interesante porque el tipo es estudiado en Nueva York y toda la vuelta, entonces tiene un bagaje bien interesante, al menos para una persona que está en cuarto semestre, que está recién viendo la arquitectura, que te abran el panorama de esa manera y que te inviten a hacer cosas extraordinarias, es algo que te va alimentando mucho y que te marca. No creo que como arquitecto hoy por hoy, como oficina, hagamos cosas extraordinarias a nivel de formas o algo demasiado voluminoso. Porque la búsqueda así que tienen es otra, creo ustedes. Pero saber que puedes pensar el famoso fuera de la caja es interesante. Y Eugene Manja creo que fue una buena catapulta hacia esa capacidad de hacerlo. Y qué bueno que haya sido tan temprano. Sí. O sea, creo que... Ahora no sé cómo funciona, no sé dónde está ese taller increíble, porque seguro siempre debe haber un taller increíble donde te obliguen a hacer algo extraordinario. Porque la universidad yo creo que es para eso, ¿no? ¿Y ese taller de qué era? O sea, ¿es el conceptual? Era conceptual, sí, creo que era el conceptual. Donde te enseñan qué es partido arquitectónico, concepto. Sí. Y había dos. En el primero me fue muy bien. Hice una casa en rampa pero helicoidal y formé la maqueta con yeso y era una cosa así que me pareció bien interesante. Aparte que te meten acá la traba por los ojos, ¿no? Entonces... Ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto. Por suerte ya no tanto. Por suerte ya no tanto. Pero lo que critico también es que no se enseña mucho de lo que se está haciendo acá en Ecuador, por ejemplo. O sea, nunca... hasta donde vamos no se habla tanto. Yo creo que ahora un poco más. Yo creo que la católica sí, en eso sí yo creo que le doy un poco más de valor, que es un poco más hacia la parte de nuestro territorio, antes que la parte exterior. Pero no sé. Tampoco es que veíamos mucho en esa época, ¿no? No había... O sea, no había una explosión de arquitectura joven como la hay hoy en día, tal vez. Sí, que... hay una camada de algunos arquitectos que están haciendo cosas muy interesantes. Sí, sobre todo aquí en Quito, aunque sí hay cosas bien interesantes por otros lados, pero creo que aquí en Quito te topas con cosas a cada rato, ¿no? Que siempre están haciendo. Sí, hay un grupo que está emergiendo bastante bien acá. Sí. Y creo que están ustedes entre ellos. Gracias. Por ahí, por la gente con la que nos juntamos. Qué chévere, loco. Oye, y... críticas a la academia. ¿Te faltó aprender algo que no te gustó? Chuta, críticas a la academia. Por más de que la católica le mete mucha fe a la parte constructiva, creo que es bien insuficiente. Yo me acuerdo que había Héctor Sánchez o gente que sí te daba la parte constructiva con mucha emoción, con mucho corazón y le metía fe y ganas al asunto, pero se queda en teoría muchas veces y cuando sales al mundo real te enfrentas a cosas que te deberían haber enfrentado ya en la academia. Claro. Eso por un lado, y por otra parte números. O sea, hoy por hoy nosotros no concebimos un proyecto sin hacer una prefactibilidad económica.
y saber que estás dentro de los límites del proyecto, no sean del usuario, sean del promotor, o sean de la utilidad, o de lo que fuese. O sea, más que costos, saber como un poquito del tema inmobiliario, o sea, de negocios, como quien dice. De números. Sí. Yo no me acuerdo haber hecho un Excel de números en los 10 semestres, porque incluso el de la tesis es a la brava y es al último, es ya métele esa tabla como fuera. Que calce nomás. Que calce y chucha, Dios bendiga y que me gradúe rápido. Pero no hay una, a pesar de que hay clases, creo que hay un optativo o alguna clase del tema. Ahora es obligatoria una clase de costos, ¿verdad? Sí. En construcciones. Pero yo creo que falta profundizar muchísimo en esa parte. Muchísimo, porque chuta, hay cuestiones que debes tenerlas claras. Sí, porque creo que toda la carrera nos pasamos construyendo, diseñando cosas bien utópicas a veces. Sí, y sales y piensas que... Y en el presupuesto se aterrizan, es como te digo, sea que correspondan a un cliente, sea ideal, que sea forrado y te va a dar todo. No sé si es ideal, pero ideal entre comillas. Ideal al menos en ese momento en el que estás diseñando eso, porque en la universidad diseñas para clientes ideales todo el tiempo. Sí. O que te asome un cliente más real con restricciones económicas, o te enfrentes a un proyecto que te contraten para hacer un conjunto, un edificio, lo que fuese, y tengas que tener restricciones hasta de utilidad, que le puedas decir al cliente, pana, tu proyecto es rentable, por lo tanto va y diseña y construye conmigo. Claro. Esa arma, que es crucial, los proyectos se pueden perder por eso, te puedes ir a la quiebra por eso. Yo creo que muchos miedos también a no botarse al ruedo, a hacer la arquitectura por uno mismo, es que no tiene idea de esas cosas. Claro, de factibilidad. Sí, entonces yo creo que... Eso faltó. Sí. Oye, ¿sabes? Como solución, yo creo que más que una materia de costos como tal, debería haber un taller con costos, o sea, con un presupuesto acotado, con un límite, un cliente real, no sé. Sí, seguro. O hay tantas oficinas que son de exalumnos de la Católica y seguro de otras universidades también que manejan muy bien esa parte, que podrían ligarse y hacer pasantías programadas justo para esas partes. Sí. Y en el mundo real. Exacto. Y sería increíble. Pero todo es gestión, ¿no? Y la gestión es... burocrática. Es compleja. Es compleja. Sí, te gacho. Sales de la universidad y ¿qué haces después? A ver, me fui el último semestre a una especialización en Torino, en el Politécnico de Torino. ¿Es un intercambio? O sea, como... Sí, o sea, y yo revalidé después. Ya. Y allí hice una especialización de arquitectura de la ciudad. Wow, o sea, ¿te interesaba la ciudad urbano? Sí, hice unos proyectos bien interesantes en Torino, en Roma, en París. Wow. Fue interesante conocer otras realidades, otras aproximaciones y entender otras metodologías también de estudio. Fue increíble, ¿no? Esos típicos auditorios en tipo anfiteatro. Como en las películas. Como en las películas, literal, que vos dices, hijo puta, estoy en un lugar de eso. Estoy en la película. Entonces, como el profe, puta, que es la eminencia. La cátedra como tal, ¿no? La definición de cátedra como tal. Sí, ¿no? Increíble, creo que... Pero yo me fui a Italia y apliqué a Italia y al Politécnico de Torino pensando en que Italia me iba a llevar mucho hacia la parte más artística. Porque uno tiene esa idea, ¿no? Italia, arte, bla, 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 bla. El diseño italiano. Pero me dio un poco en los dientes porque Italia, bueno, es un politécnico aparte, ¿no? Es una cuestión pragmática, matemática, física, increíble. O sea, es una cuestión mucho de números, de fórmulas, de coeficientes de materiales, de temperaturas, es mucho más técnica. Es súper técnica. ¿Crees que eso te marcó un poco en la forma en que proyectas ahora? Técnica, seguramente. Eso fue también un punto de quiebre importante en procurar que se tengan en cuenta esos parámetros. Sí. Chévere. Oye, ¿te fuiste solo para allá? Me fui solo. ¿Ningún pana del círculo? Solito. Ya. ¿En qué punto te conoces con el Javi Mera? El Javi Mera... Hicimos la tesis juntos. ¿En serio? Sí, hicimos la tesis que
que ganó una medalla de oro al final. Fue una chévere tesis. Y no lo digo por hacerme el rico, sino que estoy súper orgulloso de esa tesis, porque eso sí marcó, creo que algo que hoy lo desarrollamos mucho en la oficina, que es la vivienda colectiva. Fue una tesis de vivienda colectiva en Quitumbe, cuando estaba en apogeo todo el plan Quitumbe y toda esta cuestión que se desarrolló ahí. Estaba recién empezando. Sí, las megacuadras, y que deben ser perimetralmente bloques de vivienda con las esquinas de 5 pisos, con las partes rectas de 3 pisos, con el corazón de manzana, bla, 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 bla. Entonces hicimos una tesis ahí que tuvo ese reconocimiento, y eso fue chévere porque tal vez los reconocimientos sirven solo para eso, ¿no? Para darte viada para algo más. Sí, afianzar la confianza que tienes, creo. Sí. Qué chévere. ¿Y qué tal la experiencia de estudiar en Italia? ¿Cómo? Chévere, interesante. ¿Diferencias entre la academia de aquí y allá? Lo que te decía, increíblemente técnicos. Ya. Y esta cuestión y la idiosincrasia de la gente, o sea, ¿cómo es porque te comento, o sea, les he preguntado esto como a otros invitados, y lo que me dicen, o la gran diferencia que ven, no le ven tanto en la academia, sino más bien como en la gente, como que allá tal vez el alumno viene más leído, acá tal vez no tenemos tanto esa costumbre o esas cosas. ¿Notaste esas diferencias? Sí, tal vez en Italia lo que me di contra el suelo también es, no tenemos tanto, tenemos metido en la cabeza que nosotros tenemos que entender mucho de la historia de la arquitectura mundial, y que básicamente se reduce a Europa, ¿no? Al menos así nos han hecho creer, y se estudia desde Vitruvio, ¿cómo se llama este otro loco? ¿Cuál de todos? Todos estos locos. Se van, todos los nombres que aprendí se me van. Pero y uno va y se siente mal, pues, de que ellos sepan tanto de historia, porque saben full de historia, ¿sí? Tienen clarísima la historia y los referentes y las huevadas. Y uno va allá y yo sí me sentí un poco mal de que mi historia, a pesar de que profesores de historia en la Católica maravillosos como la Inés del Pino o el Patricio Guayasamín, que les encantaba dar la materia. Que te transmitían esa pasión. Sí, yo también me he topado con esos profes. Sí, pero a pesar de eso, puta, allá te das cuenta que hay un condumio histórico mucho más grande, mucho más profundo, mucho más espeso. Y te sientes mal. Hoy por hoy me regreso a ver y no me siento mal, porque tal vez me gustaría saber más de lo que pasó acá. Sí. Y a dónde fueron todos los conocimientos, que incluso precoloniales. Sí, que prácticamente nos borró Europa cuando llegaron acá. Y que no tenemos idea. Y seguimos sin tener idea. Seguimos sin tener idea de cosas tan sencillas como que todo el centro histórico que se venera, se podría utilizar esa palabra, está construido sobre una ciudad precolonial increíble, lleno de templos, lleno de pucarás y lleno de tambos, y no se tiene la menor idea de cómo se construía eso, de con qué lógicas, con qué idiosincrasia, con qué criterios. No tenemos la menor idea. Entonces, hermoso no saber nada de Europa, pero saber más de acá. Ahora, pero no saben ni de lo uno ni del otro, no estamos cagados. Que cague. Sí, te cacho, porque justo eso es lo que estábamos viendo en historia ahorita, de que, claro, hay muchas construcciones precolombinas que se utilizaron para construir después. Claro, en la por colonia, supuesto. Y es algo que eso a mí me sacó un par de lágrimas cuando estuve en el Cusco, que acá en nuestro centro histórico, y en el de Lima también menos, pero en el de acá es atroz cómo borraron esa memoria. Sí. O sea, acá no hay nada. Acá realmente destruyeron o enterraron, y sobre eso construyeron las iglesias. Pero en el Cusco, no sé si por practicidad o por vaguería, no sé qué pasó ahí, porque no creo que haya sido por salvar una memoria. Tienes como está esto más o menos, tienes hasta aquí las piedras incas, increíblemente realizadas, con unos cortes que vos dices, hijo de puta. Y toda una tectónica, toda una cuestión constructiva que te vuela la cabeza, y desde arriba ya tienes el adobe y toda la parte colonial. Entonces, vos ves cómo realmente
vos percibes esa división, esa diferencia, esa superposición arquitectónica, pero que se traduce en ese simbolismo de genocidio y de invasión. Entonces, ahí, chuta, dije, que hijo de puta, tal vez es una de las cosas más fuertes que me sacudieron en Cusco. Y acá no pasa, pero porque está borrado. Pero cuando tienes conciencia de eso, dices, qué hijo de puta. Sí. Y traducido a la arquitectura es complejo porque no lo visibilizamos. Ya. Oye, esto de no saber historia, o sea, ¿sí te generó alguna desconfianza o alguna especie como de, no sé, síndrome del impostor, como decir, ¿qué hago aquí o qué onda? No. Siempre entraste ahí como el ecuatoriano canchero. El ecuatoriano canchero, aparte que los italianos son bien parecidos a nosotros, son unos válidos, borrachos y todo. Entonces, sí, no. Me hice, como fui solo, me tocó hacerme panas, hice de panas de allá, pues. Panas italianos. Y eso, tal vez eso me hizo sentir siempre parte de. Ya. Más allá de que sí pude haber sentido algo de ese síndrome que tú dices, que es interesante, ¿no? Pero creo que me salvé por ese lado, por haber ido solo y haberme metido en la cancha. Sí. Bacano, loco, bacano. Sí. Y aparte que tienes que darle, ¿no? Tienes que darle y... Con toda la confianza. Con toda la confianza y están ahí para explicarte, ¿no? Sí. Están ahí para explicarte, para conocer, tienes referencias, tienes libros, tienes bibliotecas increíbles a tu disposición, entonces... No me acuerdo haber tenido ahí un celular como los que tenemos hoy, que entras a Google y ves cualquier cosa. Claro. Pero creo que hasta ahí llegaban los BlackBerry y todavía no tenían esa accesibilidad. Claro. Seguías recurriendo a las bibliotecas. Entonces, si te interesa de un tema, ibas y... Buenazo. Sí. Chévere. Luego regresas acá, te gradúas, haces la tesis ya. Regreso acá con un bagaje increíble, un montón de referencias chéveres, arquitecturas maravillosos. Ronsham, Termas de Valls, de Southern, increíble. Traté de exprimir lo que más pude en mi estadía allá y vine acá así embaladazo. Y con Javi Mera, que ya habíamos tenido esta experiencia de la tesis y teníamos una conexión muy chévere, formamos la oficina. ¿Empezó ahí RDC? RDC, sí. Qué chévere. ¿No cuentas un poquito sobre el nombre? RDC. Oye, ahí me hace sentido un poco lo de tu profe de las palabras. ¿No fue por ahí más o menos? La que botabas las palabras en la mesa. Puede ser, pero más por una cuestión de los acrónimos, ¿no? Que son tan populares en las oficinas importantes del mundo y de la vida, que decidimos tomar esa particularidad y darle ahí un tono. RDC es Estudio Revolucionario de Diseño y Construcción. Esa es la presentación. Formal a los clientes. No, esa puede ser una presentación de RDC. También se ha llamado Ejército Revolucionario Después de Cristo. También se ha llamado Expulsados Radicalmente de Cumbayá, o Estamos Recuperándonos de COVID. Entonces se adapta a cualquier RDC es un reconocimiento a la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Slash crítica burlona. En esa época éramos más burlones que ahora. Lastimosamente hemos perdido un poco de esa burla, pero seguimos enorgulleciéndonos de ese nombre que te da chance a quitarle lo solemne a todo, ¿no? El retorno de Carlitos. Sí, el retorno de Carlitos, que es el Belveri original. Que con Javi éramos amantes del Lelutier y el retorno de Carlitos fue un sketch que nos hacía cagar de risa, pero mal plan. Y decíamos, ahí está el nombre, no hay a dónde irse. Y esa intención de que el nombre nos recuerde de que nada es tan solemne e importante y que todo puede ser más tranquilo y darte un momento de risa, un momento de descargo. Y creo que te quita mucha carga eso, porque, digo, no es tu apellido el que está ahí, no es, o sea...
Sí, y hay gente conocida, amigos que seguro tienen su nombre y su apellido ahí en su oficina y está bien. Y seguro la aproximación de ellos será por otros lados, estos descargas que todo el mundo necesita. Nosotros fue el nombre de la oficina. Sí, ¿no? Sí, y es una pantalla que pinta hiper seria, pero que también... Y es muy seria cuando tiene que ser muy seria. No, y claro, o sea, RCFO, estos manes deben ser 4 socios ahí con los apellidos mega españoles. Claro, tal cual. Pero sí nos da la chance de que si estamos medio bajón, decimos, oye, ya hagamos un nuevo significado, lo necesitamos. Es interesante. Sí. Chévere. ¿Y cómo es fundar una oficina acá en el Ecuador? ¿Cómo se empieza una oficina? A ver, empezando un proyecto en el 2000... A ver, primero empezamos Javier y yo, dos guambras recién graduados, recién salidos de la academia. Con la mentalidad de que... Con ganas de comerse el mundo. Y yo creo que esas ganas se mantienen un poco, con otras perspectivas, pero creo que esa gana de comerse el mundo ya no es tan banal como antes, sino es más de tener cuidado con lo que estás haciendo contigo mismo y de hacer las cosas con mucha... con ese afán de coherencia que tal vez nunca se puede conseguir al 100%, pero tal vez ese comerse el mundo que es tan egocéntrico y vanidoso del inicio se convierte en algo más introspectivo. Ya. Y en ese sentido creo que se mantienen esas ganas, y mientras se mantengan esas ganas seguirá la oficina, creería yo, que es lo lindo, ¿no? Y empezamos, y por ahí salieron unos proyectitos. Se junta un año después Fernández Quetini. Que le conociste en la U también. En la U, compañera. Y después Claudia Ponce, que también de la Católica, una amiga queridísima. Y después muchos amigos más que fueron ahí apareciendo. Pero llegaron a tener ahí... Sí, fue un socios. equipo más grande. Y eran un colectivo, ¿cómo se dice? Sí, el famoso colectivo. Y de ahí, al final fuimos Fer, Javi y yo. Ya, se quedaron dos. Y en el 2016, me parece, Javi decide explorar otras cuestiones arquitectónicas, nosotros otras. Ya. Es ahí donde decidimos de la manera más sentida, si se puede decir, pero sabiendo que esa era la única manera de proseguir. Ya. Sale el Javi y se quedan ahí. Fernanda y yo, sí. Los dos. ¿Y qué tal es? ¿Cómo se busca un socio, loco? O sea, ¿qué tal es? ¿Cómo sabes cuál es y cuál no es? Es un familiar. Ya. O sea, de esas cosas es casi como casarse. Es casi como casarse. Es una cosa que debes compartir la pasión. Ya. Debes compartir esa pasión tal vez no de la arquitectura. Creo que la pasión debe ser... Tal vez a la visión te refieres. A la visión, a ese norte. Sí. Sí, de entender las cosas de cierta manera. Ya. Y tal vez lo que pasó con el Javi, tal vez él cambió un poco la visión. Sí, fue eso, y por eso tuvimos que alejarnos. Pero con Fer como que nos alineamos increíblemente después de ello y entendemos nuestro oficio como algo que es parte de nosotros. Yeah. Y que lo queremos traducir al quehacer arquitectónico. Yeah. ¿Y cómo se busca? O sea, tienes que entender responsabilidad, entender voluntad, entender el cariño, el cuidado. Pero ¿y cómo pasa? O sea, eso me interesa saber. Por ejemplo, la FER, digamos, ¿cómo fue en una reunión ahí de copas? La FER empezó, a ver, con Javi fue porque trabajamos juntos en la tesis. Claro. Entonces de ahí ya hubo una conexión, vimos que funcionaba y decidimos salir adelante. Con Fer, Fer entró a trabajar de residente de una obra. Vimos que era increíble, pero increíble. Sí. Era esa parte de números y de construcción que Javi y yo no teníamos mucha idea. Entonces era la parte ordenada. Exactamente, la parte ordenada de que te decía ta. Así tiene que ser, así no, estamos superándonos en esto, tenemos que bajar en esto, así se hace un control de costos, así se manejan las facturas, así se maneja un detalle constructivo, así se utiliza las capas del AutoCAD, así se hace un CTV, de un TNR, ta. Entonces vimos que Fer era
era la persona que necesitábamos en la oficina. ¿Y ustedes le propusieron entonces? Y nosotros le propusimos. Wow. Claro. Ya. Y Fer, que había trabajado ya en otra oficina, Fer empezó a trabajar como residente con nosotros y de ahí le propusimos que sea sociedad. Qué chévere. Sí, y de ahí también gente como Claudia Ponce, que hoy por hoy tiene un taller de marcos de madera y se dedica particularmente a hacer enmarcaciones. Ya. Ella tenía una parte sensible increíble también para el diseño. Y también creímos prudente creímos que aportaba muchísimo a la oficina y también le propusimos sociedad. Entonces, ahí vas cachando que puedes ir armando el rompecabezas, ¿no? Yeah. Porque es bien complejo. La gente que hace la labor sola, que conozco mucha gente que la hace, es un trabajo increíble, claro, durísimo. O sea, es que hay tantas funciones que hacer en una oficina. Durísimo. La obra, sí, es durísimo. El diseño, es clientes, sí, la parte... esa gente que lo hace sola, para mí, es increíble. Nosotros sabíamos que siempre tuvimos claro que teníamos que ir armando un rompecabezas y hoy por hoy el rompecabezas es de dos. Ya. Rompecabezas es de dos. Y tú que ya has pasado por varias oficinas, o sea, no por varias oficinas, sino por varios tipos de oficinas en ERDC misma, ¿cómo funciona mejor? O sea, una oficina de 4 personas, ¿son muchas personas, 4 tal vez? No creo que es mucho o nada, Ya. si es que logras que todas las partes tengan una participación en las que ellas se sienten bien y felices. Y que todo el grupo, todos los engranajes funcionan bien. Yeah. Pueden ser 20, creo yo, si logras descubrir el modo. Yo creo que mientras vas aumentando el número se va complicando el descubrimiento del modo, pero no deja de ser factible. ¿Con 2 se sienten cómodos? Con 2 nos sentimos increíblemente cómodos. Increíblemente cómodos. Es que se llevan muy bien los dos. Sí, es como... sí, somos como hermanos. Sí. Pero con la particularidad de que tenemos súper bien especificados nuestras responsabilidades. Yeah. Con un hermano o hermana no tienes esa parte, sino que es puro cariño y del torpe a veces. Claro. Acá es como una familiaridad con unas cuestiones de un profesional súper bien establecidas y eso es maravilloso. Yeah. Qué chévere, loco. Sí. O sea, y me alegra que les esté yendo bien, o sea, sobre todo eso. Sí, nos ha costado y nos sigue costando y seguramente nos costará porque no es fácil. Sí, ¿cómo sientes el mercado acá en Ecuador? No sé si decirle mercado, ¿no? A veces a la gente no le gusta que... Sí, es mercado. No, Hay un montón de palabras tabú aquí en la arquitectura, sí. Loco, puta madre. Hay gente que no le gusta la palabra creativo, hay gente que no le gusta la palabra mercado, hay gente que no le gusta la palabra cliente, loco. ¿Ah, sí? ¿Y qué usuario le prefieren en vez de...? Habitante, usuario. Habitante. No, aquí a mí me gusta hasta la palabra aiga, me encanta. Todas las palabras están permitidas aquí. Las malas también están permitidas, loco. Bien, mucha verga. Chuta, a ver, el mercado. El mercado es una cuestión que nunca naces como que la universidad te pariera, ¿no? Claro. Nunca naces con una idea de mercado como tal. Se despejó el ruco. Qué lindo. Wow. Mate ahí con el teléfono, tomas, por no sales con esa idea de mercado porque nunca te educan para ser un arquitecto, al menos en la católica no te forman para ser un arquitecto que participe del mercado activamente. Yeah. Yo creo que sales más bien con esas ganas de ser el arquitecto estrella de casas increíbles. Que te busquen más bien. Y que te busquen y que no vas a construir nunca y que te vas a dedicar solamente al diseño y que el diseño vas a vivir y que te muestran 20 ejemplos de gente que sí lo hace en Europa y unos locos que también en Latinoamérica que también lo hacen. No es real. Y de una u otra forma siempre te vas a dar de frente contra el mercado. Y el mercado, quieras o no, marca muchas cosas. Claro. Hemos aprendido a ser parte del mercado. Hemos creado un mercado, si se puede decir, donde
estamos metidos en la vivienda de interés público, vivienda colectiva, y ahí tienes que trabajar con subsidios, con intereses, con leyes, con estadísticas, con mercado, con sectores de la población, claro, con análisis de buros de crédito, con targets, que es duro hablar de ese tipo de cosas. Y es duro cuando promulgas una arquitectura más social. Pero ahí te das cuenta que más bien es todo lo contrario a tener miedo que esos dos conceptos se junten, porque tienen que juntarse para que la arquitectura social o una perspectiva social de la arquitectura tenga sentido. Claro. De que en ese entorno tú puedas dar una respuesta diferente. Con todas esas huevadas que están pasando ahí, intereses, subsidios, bla, 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 bla. Con todas esas huevadas tú digas, ok, soy capaz de afrontar todo eso de una manera diferente. Entonces, sí, el mercado es real, está ahí y tiene 1000 huevadas que son palabras más feas que mercado como tal, pero tienes que, feas entre comillas, ¿no? Tú tienes que aprender a manejarlas y a manejarlas bien y si alguna vez tienes un discurso al respecto, saber trabajar bien tu discurso, porque ninguna de esas es una mala palabra. El capitalismo está ahí, lastimosamente está ahí, es difícil erradicarlo desde una manera gregaria. Si quieres involucrarte con otras personas, si quieres tener algo que ver en esa propuesta social de la arquitectura, tienes que entrar en ese ámbito. En el juego. No, sí te cacho perfecto. Pero creo que es parte de, no sé si del éxito de estas oficinas también, el hecho de que se están volcando a atacar, a servirles también voy a ponerme tabú. Atacar. A servirle a un 90% que también quiere arquitectura, ¿no? Y no solamente al 10% de Cumbayá, de por allá. Sí, y que no solamente quiere arquitectura, se merece vivienda digna, se merece vivienda digna, asequible, que no puede pagar un diseñador, no tiene un terreno en Tanda o en Nayón o en Puembo. Nosotros lo hemos hecho, no estamos criticando esa parte, pero hay otro porcentaje que no puede hacerlo. Exacto. Y nosotros hemos atendido también ese otro porcentaje. Sí, o sea, pero hay un gran porcentaje. Están creo que en un espectro ahí amplio de... Sí, y es por eso que podemos hablar. No satanizamos absolutamente nada. Todo está muy bien si lo haces desde una perspectiva que sea consciente de muchas cosas. Pero hay un sector que también se merece que los ojos de los arquitectos regresen a ver. Y es de ahí donde le hemos apostado. Chévere, loco. Y hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Sí. Hay mucha gente que lo está haciendo. Sí. Oye, ¿cómo ustedes abordan un proceso en la oficina? ¿Cómo es la metodología de proyectos con ustedes en la oficina? La metodología de proyectos. Si quieren ahondar un poco más. Con puntos y comas. Chuta, hay dos, verás. Hay dos, porque cuando llegan proyectos unifamiliares o más específicos, como esta casa de aquí, o como alguna remodelación, es un proceso que es un poco más conceptual, si se puede decir. No es lo mismo cuando haces la vivienda social, la vivienda colectiva en todo caso. No es lo mismo, porque ahí sí, yendo por partes, por ejemplo, cuando tenemos este primer grupo de procesos, es más cuidadoso con el usuario. Es de reunirnos con el usuario las veces que sean necesarias, entender cómo es, cómo vive. ¿Y cómo funcionan en esas reuniones? O sea, bien. Con Fer hemos entendido quién es mejor para conversar, para inmiscuirse, ¿no? Porque al final estás rompiendo ciertas barreras. ¿Y quién es mejor en ese proceso? A ver, ¿quién creyeras? El Pablo. Sí. Pero porque me ha chantado, a lo mejor la Fer me ha hecho creer que yo soy mejor, entonces me he metido en el papel, creo ya inteligentemente ya he evitado esa huevada. Creo que me ha manipulado para que yo sea el que me creo mejor para esa huevada. Te ha coachado ahí. Creo que me ha coachado y ahorita cacho esa huevada. Esto es como ir a terapia. Qué huevada.
Claro, la mamá me metió en la cabeza, tú eres bueno, tú eres bueno. Sí, yo soy bueno, ¿ves? No, qué hija de... No, entonces... Mañana se acaba RDC. Claro, no, y entonces yo tiendo a derribar más esas fronteras que puede darte un usuario a la primera y entender qué es lo que está pretendiendo de cierto espacio, ¿no? Puede ser una remodelación o una casa, porque sabes que casas no nos han llegado, casas unifamiliares no hemos concretado tanto, pero muchas remodelaciones sí. Y más o menos ese es el sentido, pero para serte honesto, a ver, entonces hacemos ese acercamiento para ir por partes. Iba a dar la conclusión ya. Para hacer iba a saltarme tres fases. Entonces hacemos ese acercamiento interior. Vas con un cuadernito. Con un cuadernito, un cafecito. ¿Qué le preguntas ahí al cliente? Lógicas diarias, rutinas, memorias. Cómo era la casa de sus padres, de sus abuelos, si tenía rincones especiales cuando era niño. O sea, intentar encontrar puntos sensibles donde ese espacio que se proponga sea un espacio que represente a esa persona o esa familia. Y es lindo también navegar en esas aguas más subjetivas, ¿no? Que vas ahí tratando de entenderle a un ser humano, que al final es un universo, o a muchos seres humanos, un grupo familiar o lo que fuese, ¿no? Y de ahí, yo creo que básicamente es que nos emociona en el momento, que nos ha llevado a decantarnos sobre ciertas tecnologías o materiales, pero siempre creo que ha sido una columna transversal, y es viga. Ha sido un eje transversal la parte de la exploración constructiva. Entonces después de esa primera parte viene esa exploración constructiva y de ahí sí... ¿Piensan ustedes en términos de concepto, partido arquitectónico o algo así? ¿O no cachamos mucho, cachamos mucho eso, ni Fer ni yo, más en las anotaciones que vayamos viendo tratamos de trazar un eje de diseño. Y ese eje de diseño es lo que hemos podido percibir del cliente y lo que hemos a nivel de materiales también sacado un poco de ese cliente y lo que hemos puesto ahí, y ese eje de diseño es como que algo acotado, que si por ahí nos vamos para otro lado siempre tenemos que volver. Entonces es como un norte, es un eje y le hemos llamado hasta eje diseñil en algunos textos y pendejadas, porque no nos encontramos tan cómodos con concepto, partido arquitectónico, ¿cómo dijiste más? ¿Cómo más le dicen? El concepto, el partido, eso básicamente. Entonces, es más práctico, creo yo, a pesar de que sí... ¿Nos puedes dar un ejemplo de más o menos alguno que te acuerdes? A ver, chuta, qué complejo. Por ejemplo, que es el más nuevo. El eje de diseño de acá era la parte constructiva. La parte constructiva era dada por el material. Y todo eso obedecía a que sea un cascarón y que cada uno lo habite como él quiera. Perfecto. Entonces, si tienes ese eje de diseño, no tienes a dónde irte. Claro, ya te va a acotar un montón de cosas. Sabes que es un cascarón, sabes que tienes que respetar el material y su lógica constructiva, y por lo demás puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer un solo nivel, puedes escalonarle, puedes hacer una doble altura, puedes habitar en los dos cuerpos, puedes construir la una, puedes construir la otra, puedes hacer la mitad de la tercera, lo que fuera. Puedes habitarle abajo, puedes encofrar con vasijas, puedes encofrar con lo que fuese. Adherir elementos. Pero el eje de diseño está ahí. Sí. Y el eje de diseño tiene mucho que ver con la exploración constructiva y con una lógica antes establecida, que en este caso es que sea un cascarón habitable. Pero el cascarón habitable no es porque amanecimos y dijimos, hijo de puta, qué bonito cascarón habitable en Pinterest. No, el cascarón habitable es porque esto da la capacidad de que sea un cascarón habitable. Entonces son de ese estilo los ejes de diseño. Eso es lo que va acotando. Eso es lo que cada decisión. Eso es lo que va acotando cada decisión. Qué chévere. Qué chévere. Entonces, encuentras este eje de diseño con el brief que le haces al cliente. Exactamente. Y eso es cuando es una cuestión privada.
Cuando son cuestiones de carácter más de vivienda colectiva, tal vez vivienda colectiva está mal dicho, es más bien vivienda multifamiliar, porque vivienda colectiva es más complejo. Donde no hay cliente, el cliente nos va a buscar y si le gusta va a comprar. Claro. Es más una cuestión de un análisis más hasta poblacional de territorio. Ya. O sea, ahí se empieza analizando más bueno, en los dos casos creo que se analiza mucho el territorio, ¿no? Sí, pero son distintos parámetros de territorio. Exacto. Tal vez ahí, en ciertos casos, llegue a ser, no irrelevante, pero a pasar a un segundo plano el territorio en el caso de que ya tengas un cliente definido. Exacto. Como tal. Porque creo que el primer plano siempre va a estar en ese usuario, habitante, o como le quieran decir, ¿no? Sí, pero ponte en este de acá es más una carta abierta a que el usuario, habitante, cliente, persona, lo que fuese, tenga la capacidad de inventarse su espacio. Yeah. En ese sentido, nuestras propuestas de vivienda tienen mucho que ver con la capacidad de transformación, tiene que ver con la capacidad de transformarse, tiene la capacidad de mover paredes, de quitar, de si tienes 3/4 poder volverlos 2 o volverlos 5. Yeah. O si una casa tiene 60 metros cuadrados, poder duplicarle y ampliarte a 120 metros cuadrados de alguna forma. Entonces, es pensar que existen muchos tipos de usuarios y que la arquitectura debe adaptarse a esa. O sea, ¿usas una mutación. lógica parecida a esto también para la vivienda colectiva? Seguramente, sí. No lo había visto de esa manera, que esto tiene algo que ver. Y tiene sentido. Y tiene mucho sentido, sí, porque a veces, o sea, ¿quién somos nosotros para decirle al habitante o al cliente, tienes que vivir así? Nadie. Punto. Nadie. En San Telmo, que eran unas dobles alturas en terrazas, ojalá hayan puesto vidrio, otros habían puesto alucobond, otros habían puesto unas mallas increíbles del Aucas, del Barcelona, del Emelec, y que todo el mundo se sienta bien con su espacio, sí. ¿Me cachas? Si le das esa capacidad, yo creo que si das esa capacidad de apropiarse del espacio a la gente, yo creo que esa gente va a sentirla a su casa y va a afrontarla a su espacio, la arquitectura, de una manera diferente. Exacto. Y esa es nuestra apuesta a nivel de vivienda multifamiliar colectiva. Y sin tener un usuario, apostamos mucho en esa capacidad. Y empezamos pensando ahí sí, primero es la factibilidad económica. ¿Hasta cuántas casas podemos hacer? ¿O debemos hacer más de 5? ¿O debemos hacer 8 para que sea rentable? ¿Debemos hacer 15 para que sea rentable? No, el terreno cuesta más, das 25. Tiene que ser rentable el proyecto. Entonces, con 25, ¿cómo puedes generar el mejor sistema de viviendas? Yeah. Y ahí se va jugando, a ver... de esa parte más numérica se encarga la FER. Más los dos ahora. Yeah. Creo que la FER ha hecho un muy buen trabajo de hacerme creer que yo también manejo esa parte. Buena causa. Sí. y ahí vamos jugando que sí, que no, que se puede hacer, que no se puede. Por ejemplo, en este último decíamos qué hermoso fuera hacer paredes de baraque. Qué hermoso. En este querían... En el proyecto de vivienda multifamiliar último, sí, P3. Sí. El que tiene el que es aterrazado y que tiene el funicular. Pero se nos iba del presupuesto, porque la pared de baraque costaba 4 veces más que una pared normal. Es que es muy artesanal y todo. Sería lindísimo, pero... Y no pudimos. Entonces, si estamos dando una calidad de vida a la gente, porque esa es nuestra apuesta, darle calidad de vida. Eso va primero, antes de estéticas, antes de materiales. Antes que nada. Sí. Y la calidad de vida nos va a costar, dejar terrazas, jardines y un funicular. Exacto. Al final, ¿qué vivienda de interés público tiene un ascensor? Claro, o sea, ahí déjale las gradas y ya. Las paredes de bloque y luces, lo más barato. Si vas a dar un ascensor, si vas a generar esa capacidad de cada unidad de vivienda, de tener un recorrido transversal, en este caso inclinado, para que sea mucho más vivible un aterrazado, yo creo que puedes soñar, puedes tener utopías, sí, pero debes acotar tus utopías ya en sitio. Exacto. Sí. Como tú dices, son más importantes otras cosas, ¿no? O sea, sí, primero, sí. ¿Y qué les estás dando ahí?
buena iluminación, porque son un proyecto terrazado, o sea, una calidad de vida increíble, el funicular, como tú dices, hay un montón de cosas. Sí, entonces, en esos proyectos que son de una escala más territorial, que son la vivienda. ¿En dónde está ese proyecto? En Los Chillos, en el Puente 13. Yo creo que se pierde un poco esta parte subjetiva, poética, y es mucho más pragmático. Pero va de la mano siempre de una exploración constructiva. Alejándonos un poco de esa visión de que la arquitectura es arte, ¿no? Ajá. Sí, exacto. ¿No? Nosotros creemos fervientemente que la arquitectura no es arte. Tengo amigos muy queridos y muy cercanos que su oficio arquitectónico se acercan mucho a la parte artística. Muchísimo. Hay una figura matemática que se llama la asíntota. No sé si en el plano cartesiano está así. Sí. La asíntota es una parábola que se va juntando siempre al eje. Pero se va juntando eternamente, nunca termina de juntarse. O sea, y se va acercando, acercando. Yo creo que eso es la arquitectura con el arte. O sea, puede acercarse mucho en ciertas ocasiones, pero creo que nunca va a terminar de ser arte, porque tiene una función práctica en este mundo. Exacto. El arte es una cosa sublime que te alimenta otras cosas en otros andariveles del alma, del espíritu, del universo, en lo que creas. Pero la arquitectura tiene una función real y tienes que ser consciente de un montón de cosas más. Desde el calentamiento global, desde huellas de carbono hasta vivienda digna, espacios óptimos, iluminación, un ascensor, pana. Por Dios, qué hermoso un ascensor. O sea, estamos felices de que podido dar un ascensor antes de que tener paredes de bareque. Que sería hermoso, pero ya está. Claro, si es que esa fuese la perspectiva, en ese punto tal vez sí podría acercarse un poco más a lo artístico, porque querías imprimir tu visión y todo. Por eso también creo que a veces es un poco incompatible, ¿no? Eso de que tiene que ser arquitectura y arte, porque... Sí, no, nosotros no encontramos esa compatibilidad. O sea, esto de aquí, no creo que es arte bajo ningún contexto. Puede acercarse en ciertos puntos, ¿no? Si te pones en cierta perspectiva y tomas una foto de las vasijas, por ahí puedes imprimir un cuadro y ponerle una galería. Ya que sé, no, hablando cualquier pendejada. Sí, pero, sí. Pero el acercamiento no fue artístico y nunca va a ser artístico. Es técnico, es de lógica, es constructivo. Ya. Y si por ahí un loco ve arte en algo, ya, ¿qué se puede hacer? Está bien. ¿Y de dónde crees que nace esta visión que tienen ustedes de la arquitectura? Porque los dos comparten esa visión. De las aguas recorridas en estos 10 años. ¿Ya? Sí, seguro no somos los mismos que éramos cuando empezamos todas en el 2012. Hacer multifamiliares, por ponerle una palabra más compleja aún, nunca se cruzó por nuestra cabeza. Yeah. O sea, siempre fue, ay, qué hermoso, ojalá llegue el cliente increíble para hacer la casa increíble donde pueda poner todas las cosas increíbles que estoy pensando desde que puedo pensar cosas increíbles. Exacto. Ahí es cuando la visión está más acercada hacia el arte, ¿no? Cuando uno dice, estas cosas que estoy pensando les quiero poner ahí, ¿no? Pero no sé, ¿no? Porque tal vez siempre vas a pensar cosas increíbles que quieres ponerle ahí, depende de qué cosas pienses. Pero yo creo que el cliente solo y la casa increíble es algo que nos ha vendido la carrera y que no siempre es tan real. No siempre es tan real. Hay muchísimas cosas que te llevan por diferentes partes. Por ejemplo, nosotros terminamos haciendo vivienda colectiva. Estamos haciendo nuestro tercer proyecto en 7 años. Porque son proyectos largos, ¿no? Diseño 1 año, construcción 1 año, 1 año y medio. Y de ahí hasta que arranque otro, son 2 y medio, 3 años entre proyectos. Yo creo que dejas mucho el ego a un lado, aunque el pensamiento y cosas que quieras hacer, increíbles o no, más arrechas o no, un funicular puede decir que arrecho de estos hijoputas. Sí. Pero no sé si no sé si se deja en algún punto de querer plasmar un pensamiento, a eso voy. Pero ¿a dónde plasmes ese pensamiento? Yo creo que es bien diferente que esté movido por una idea implantada de que el arquitecto debe ser diseño increíble de una casa increíble y ser el rockstar antes de que pueda ponerse al servicio de muchas otras cosas más. Sí, que son más importantes. Sí, te cacho. Y que está bien, tal vez. Porque hay mucha gente que lo hace bien y nosotros también hemos estado ahí. Y verás, en este espacio, no es que no tengo yo una postura, ¿no? Pero sí
recibimos todas las posturas y para mí, o sea, yo lo que les digo es válida tu postura. Sí, también. y está bien. Hemos recibido de los dos lados, de las dos familias, loco. Sí, pero yo creo que también hay que puntualizar que no está en un mismo grupo, en una misma bolsa, todas las arquitecturas tampoco. Creo que esta arquitectura que difiere mucho de este pensamiento que te digo, es esa arquitectura que tiene que ver con el ego. Y ahí es donde se puede distorsionar un poco, al menos creo yo, no sé si Fer comparta esto, creo yo que ahí se puede distorsionar un poco la perspectiva o la coherencia de que puede tener o debería tener la arquitectura hoy por hoy. Es tan complejo decir que algo debería ser y no debería ser. Sí. En todo caso, a nosotros nos ha pasado, y con Fer siempre hacemos chiste de que tal vez nosotros éramos malos para lidiar con clientes propios y hacer estas cuestiones de casas particulares. Bien. Y esas cosas. De esta cuestión de que te digo de que yo era bueno con la sensibilidad del cliente y escarbar ciertas cosas y plasmar. Tal vez no éramos ninguno de los dos. Y solo trató nomás de hacerlo. Sí, solo era para hacerme sentir bien. Porque al final eso no es nuestro fuerte. Sí. Ese no es nuestro fuerte. Y en ese sentido, yo valoro mucho a la gente que sí puede hacerlo y lo hace de una manera increíble. Sí. Pero hay otras arquitecturas que vienen del ego, solamente del ego, y esas arquitecturas creo que hay que saber identificarlas y tal vez tener cuidado y no caer ahí, ¿no? Porque el rato que el ego está sobre otras cosas que son importantes, ahí puede ser complejo. Sí, tienes toda la razón en eso. Para recapitular un poco lo de tu proceso, nos quedamos más o menos en la parte de, del concepto, de ya piensas alguna lógica de, no llamémosle concepto, la lógica esta de... Eje diseñil. El eje diseñil, hijo de puta, ese término está para el libro. el eje diseñil, empiezan los dos, o sea, con eso ya tienen con qué acotar. Con eso acotamos, correcto. Exacto. ¿Cómo funciona la oficina? ¿Discuten entre los dos las ideas? Sí. ¿Chocan ahí? Sí, días, semanas. Ya. ¿Cuánto se demoran ustedes en un proyecto en promedio? ¿Cuánto será? Hay que tener suerte también. A veces estás súper lúcido con un montón de cosas y puedes resolver en un esquicio de un día un proyecto. Y lógicamente a nivel de eje diseñil. Exacto. Y ahí ya solo es ir resolviendo cosas y la cosa ya empieza a marchar suave. Sí. Pero hay veces que cuesta mucho más. No siempre estás tan lúcido. Sí, depende de muchas cosas. Estados de ánimos emocionales, contextos, familia, pareja, economía. Hay un montón de cosas que te pueden afectar y cuando eso pasa puede irse hasta semanas. Lograr identificar este eje con el cual nos podamos sentir cómodos y poder seguir adelante. Pero es discusión dura, fuerte. Nos hemos acostumbrado a ser bien críticos. Sí, Fer me cae duro, yo le caigo a la Fer. Sí, puede ser complejo. Incluso creo que un par de veces nos hemos podido estar peleando, así por criterios de que sí, esto puede ser de esta manera, no, pero que ni sé qué, que ni sé cuantito. Y como que llegan puntos muertos a veces y que hay que dejarle descansar un poco al proyecto. Como una acuarela, así, cuando está muy mojada y todas las los pigmentos se juntan y es un tono así, café grisáceo que no es nada. Déjale descansar, que la agüita se seque e intentas el siguiente día con más claridad. Chéveres analogías, loco. La acuarela. Acuarela y arquitectura. Acuarela y el manejo de una oficina. Claro. Entonces ahí discuten y, no sé, ya encontraron el eje de diseño. Empiezan ahí a sentarle en dibujo, me imagino. ¿Al cliente qué le presentan? Al cliente le presentamos unas acuarelas. ¿En serio? Sí. Ah, qué chévere. Vamos con anteproyecto de acuarelas. Ya, tú te encargas de... Sí. Y le he empujado un poco a Fer también que explore un poco la parte del dibujo y todo porque es interesante eso también. Y hoy por hoy Fer creo que se siente bastante cómoda. Bueno, ya te dirá.
Tal vez te dicen, no, odio dibujar, Pablo es una verga. Trato de coacharme a ese lado. No, y creo que hacemos un buen trabajo ahí de imágenes y perspectivas, y eso ya de unas acuarelitas medias chéveres, donde se vean las intenciones, que se entiende este eje de diseño, que se entienda que fue una cosa más... artística. Tal vez ahí entra un poco el arte, pero como medio de expresión. Sí. Y más no como el sentir mismo de la arquitectura, sino como una manera de expresar. Y es chévere estar así. Muchas veces hemos regalado esos primeros bocetos al final de diseños a clientes enmarcaditos. Toma, estos fueron los primeros rayones, manchas. Entonces, una vez aprobado ese acercamiento gráfico, que es como el anteproyecto, ya vamos hacia un anteproyecto donde ya hacemos un buen SketchUp. Un buen SketchUp a detalle, con capas, que se va armando eso le mostramos al cliente. El cliente aprueba el anteproyecto. Nos ha pasado bastante que sí se aprueba la primera, porque como es algo trabajado. Van de la mano con el cliente discutiendo. Y de ahí ya planos arquitectónicos en AutoCAD. Ya, renders de esas cosas. ¿O le huyes de eso? Sí, toca hacer a veces. No soy tan bueno, pero toca hacer a veces. A veces ha habido gente que nos ha apoyado. ¿Cómo lidias tú cuando el cliente viene con una idea de casa y así quiero? ¿O qué le dices? Hay que torear. Ya. Hay que torear. Alguna vez llegó un cliente así con unas revistas de Miami y unas casas con espacato en la fachada y todo eso. Sí. Entonces dijimos piedra. Entonces para ahí le presentamos una cosa con piedra y más interesante que eso. Pero por ahí hay que torear, entender por qué te están mostrando, qué hay detrás de esa imagen. O sea, no es solamente que quiere así la fachada. Sí, y con el tiempo yo creo que el cliente, mientras vos más hagas cosas, menos clientes te busca. Al menos nos ha pasado a nosotros, porque nos vamos encantando por cierta arquitectura o cierta manera de hacer las cosas, y por eso te digo que tal vez no somos tan buenos, y por eso no hemos tenido tantos clientes de vivienda como tal. Pero las veces que nos ha tocado creo que las hemos afrontado bien, hemos calzado. Han sido clientes que nos han gustado porque saben un poco nuestra manera de trabajar, y ahí hemos seguido adelante y nos ha ido bien con esas pocas situaciones que hemos tenido de vivienda puntual. Chévere, sí. La cosa es torear, pero volviendo a la pregunta, torear y saber entender qué hay detrás. Buenazo, loco. ¿Qué te iba a decir? Bueno, verás, tengo una dinámica acá en el segmento en el que le pido al invitado anterior que le haga una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es. Últimamente hemos estado con bastantes arquitectos. Y el invitado anterior es Pablo Jaramillo, y bueno, él está muy metido en esto del diseño computacional, hizo un par de maestrías en Inglaterra sobre todo esto. Y lo que quería preguntarle al siguiente era si crees que el diseño computacional va a matar al diseño tradicional. El diseño computacional, pero sí hacemos diseño computacional. Como el diseño paramétrico. Diseño tipo Revit y esas cosas. Y sobre todo el diseño guiado por inteligencias artificiales, este tipo de cosas. ¿Qué opinas de eso? Es que sí has visto que ahora dicen que hay un software en el que dices 6 cuartos, 80 metros, terreno, asoleamiento. Sí, te hace todo. ¿Qué será? Creo que hay que ir de la mano con la tecnología. Siempre va a ser un aporte de alguna manera. Pero no tienes que olvidarte de ciertos procesos que te dan cierta sensibilidad. No hablo del romanticismo de empezar siempre diseñando a mano, porque no siempre haces eso. Pero sí, hay hasta ideas, la raya, el poder enfrentarte a un papel y a un marcador, esfero, acuarela y todo para expresar esas primeras ideas iniciales. Yo creo que a nosotros al menos siempre nos hace falta. Y por más de que vayan asomando nuevos programas o nuevas maneras de afrontar la espacialidad, creo que no olvidarse de las primeras herramientas que tenemos, ¿no? Que son nuestros ojos, nuestras manos.
Sí, yo creo que la principal herramienta sobre todo es la empatía, creo. Sí, seguro. O sea, no sé, hacer clic con el cliente, emocionarte con un espacio, son cosas que la computadora no va a poder hacer nunca, creo. No, pues... Pero, o sea, ese tipo de herramientas eliminan también el trato con el ser humano, porque eso es otra cosa. O sea, he visto cosas como, no sé, ¿no has visto últimamente, por ejemplo, que tú escribes, por ejemplo, en el Dalí, ese Dalí, no sé si viste algo de eso? Es una página en la que tú dices, no sé, Guillermo Lazo como comiendo hornado en la Plaza San Francisco. Sí, y te hace una representación pictórica en óleo de diferentes Guillermos Lazos comiendo, ya. Hay cosas parecidas llevadas a la arquitectura, ¿no? Sí, yo creo que es focazo eso que acabas de decir, porque ahí hay un libro de Philip Dick, no me acuerdo del nombre del libro, se llama, en el que se basó la película Blade Runner. Se llama Las ovejas, algo, qué mala memoria. Este man ahí hace una analogía entre los animales, los robots y los seres humanos. Y dice que los seres humanos nos separamos de los animales por la empatía. Es el principal rasgo del ser humano, la empatía. Exacto. Si una araña tuviera empatía de un mosquito, estuviera cagada. O sea, se extingue pasado mañana. Sí. O un león de un ciervo, o lo que fuese. La empatía es esa cosa que nos hace ser diferentes. Sí. Y que deberíamos darle siempre más, catapultarla siempre más hacia cualquier aspecto de nuestra vida. En ese sentido el diseño no es diferente. Ahora, que una inteligencia artificial te solucione más cosas de la vida, del putas, pero que no te robe esa capacidad de relacionarte y de relacionarte empáticamente. Sí, creo que es justo lo que has dicho. Chévere, loco. ¿Tienes tal vez algún aprendizaje que te gustaría compartirle a los que están empezando en la arquitectura, o que te hubieras dicho a ti mismo cuando empezabas en la arquitectura, que te hubiera gustado saber, que sabes ahora? Que sé ahora. Chuta. ¿Qué será? La paciencia. Paciencia. Yeah. Creo que hay que tener paciencia, que las cosas no son tan inmediatas. Yeah. Y en general, desde las convicciones se van construyendo, vas entendiendo más cosas. Y seguramente en 10 años seré otra persona, tal vez con esencias mantenidas, ojalá, pero todo va a evolucionar. Sí, y todo va a evolucionar, todo va a darse de la mejor manera. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que trabajar empáticamente, trabajar honestamente, confiar en los procesos, tener mucha voluntad en cada cosa que hagas y tener paciencia, que todas las cosas se van a dar con tranquilidad. Y tampoco que trabajar mucho en los nortes, en los objetivos, pero siempre pensar que esos nortes y esos objetivos no son algo fijo e inamovible. Porque justo eso también te iba a preguntar. ¿Tienes sueños o cómo te ves de aquí en unos 5 años? Chuta. Algo que... A 3 meses te puedo decir. 5 años de idea. Idea de 5 años. Ojalá quisiera mucho estar viviendo ya aquí. Tener ese huerto que te digo ya crecido y poder comer de él. Que funcionen esos biodigestores y esos tanques de agua para recoger el agüita y poder usar. Que nunca me dé frío en estos buenos muros de tierra cocida. Que la oficina siga adelante, porque creo que los objetivos a mediano plazo de la oficina nos dan mucha viada a que sigan forjándose uno a largo plazo. Chévere, y me gusta que tus sueños sean como tan
les podría decir sencillos, loco, o sea, y qué lindo, o sea, que no digas como, ah, puta, quiero estar haciendo 5 proyectos habitacionales más o cosas así, que estar haciendo una torre, sino que me digas que quiero comer de aquí en este huertito. Sí, sabes que es algo que lo hemos conversado mucho con mi pareja, es un sueño compartido y habitar aquí de esa manera es algo que lo hemos conversado mucho. Qué chévere, loco. Qué chévere, man. Hazle una pregunta al siguiente. ¿Podría ser arquitecto, diseñador, artista? ¿Qué le preguntarías? No sé, algo. ¿Quién votó? Si votó por Guillermo Lazo. Para decir, ¿qué hiciste? Claro. Chuta, ¿qué será de preguntar? No sé, algo ahí que si quieres le incomodas, si quieres. Incomodemos esto. Chucha, madre, yo no soy bueno para incomodar a la gente. Preguntémosle qué opina. A ver, es que si es diseñador, se ha de creer que se hace arte. No verás. O si es artista también. A los que hemos entrevistado tienen una visión muy parecida a la tuya del diseño, ¿verdad? ¿Ah, sí? El Pablo Iturralde, él es el que odia la palabra creativo en el diseño. ¿Ah, sí? Él dice, no, nuestro trabajo no es creativo, viene dado por unas lógicas de rendimientos, de cosas así, o sea, y manejan el diseño como que fuera una ingeniería, loco. El Javier Cabrera también es, no digamos de pupilo porque nunca tuvo clases, pero es de esa escuela del Pablo Iturralde, que el Pablo Iturralde ya le lleva algunos años. Bien. O sea, no te creas que los diseñadores están en ese punto en el que creen que es arte también. Hay algunos que sí, ¿no? ¿Qué será, no? A ver, una pregunta que siempre es interesante es ¿qué opinan de la patria y qué sienten como territorio? Buena pregunta. Ya. Creo que eso es bien interesante de escuchar siempre. Ya. Es harto interesante. Que haya buenas preguntas. Que haya buenas respuestas de esa. Por favor, que haya buenas respuestas. Por favor, que haya buenas respuestas. Buenazo, loco. En serio, muchas gracias. Me gusta mucho conversar contigo. Qué chévere, Alejandro. Mateo, qué gusto. Gracias, loco. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.